Buenas, bienvenidos a la presentación del proyecto de desarrollo de maquinaria para elaboración de harina para consumo humano y alimentos para animales. Mi nombre es Cristian Mavares. Esta presentación se hizo en conjunto con Orlando Acosta, que es el jefe del Centro de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la Fundación Instituto de Ingeniería. Mi persona, yo trabajo como diseñador de máquinas en el Centro de Ingeniería Mecánica. Estos últimos años he trabajado en el desarrollo de máquinas para alimentos para animales y harina para consumo humano, entre otras, en conjunto con los otros trabajadores de la fundación, ingenieros, pasantes y todo el personal técnico de fabricación. Hemos logrado algunas máquinas que pues estamos presentando en esta oportunidad. Antes de iniciar la presentación, quería hablar un poco más del origen de por qué inició esta aventura, digamos, en el desarrollo de máquinas para alimentos. Esto sucedió como resultado de una inspección que se hicieron en el año 2015. En esta inspección nosotros pudimos ver que se habían instalado varias plantas para el poder popular que tenían tecnología bastante compleja y de bastante capacidad, algunas entre el rango de 1 y 8 toneladas hora para el procesamiento de alimentos para animales. Tenían líneas completas, edificios, pero básicamente todas las que se instalaron en un estado no pudieron funcionar después de un tiempo por diferentes razones, una de las cuales, o algunas de las cuales fueron que no tenían buenos contactos con el mantenimiento de máquinas complejas de marcas importadas, no tenían acceso a los repuestos, no tenían buenos contactos para la materia prima y sobre todo tampoco tenían trabajadores necesariamente con habilidades para el manejo de dichas máquinas y no recibieron entrenamiento para su operación. En marco de eso, esos problemas que vimos nos hicieron pensar en qué solución podemos hacer para que el poder popular pueda llegar a tener esa capacidad productiva que deseamos que ellos tengan para que la producción de alimentos sea un tema soberano, es decir, que no solo sea soberano por estar en el país y que haya producción de grandes plantas en el país, pero debido a que estas plantas son tan susceptibles a problemas tecnológicos, desde servicios hasta inclusive problemas de abastecimiento y mantenimiento, y la ausencia de alguna de estas plantas de gran capacidad pueda tener un efecto tan grande en el abastecimiento de alimentos para la población, la idea es que se haga una red flexible en el que haya muchas pequeñas plantas o de mediana escala o de todas las escalas en realidad, y que de esa forma siempre se pueda asegurar un buen abastecimiento de alimentos para la población. En este sentido, estuvimos pensando en el problema de cómo hacer una planta que permita que el poder popular se eduque con ella, genere conocimiento y pueda crecer junto con ella para así no caer en las complicaciones de comprar máquinas comerciales importadas que deben requerir repuestos y además que requieren un entrenamiento y que además no son de ellos en sí. Y además de que no son de ellas, la otra persona que está al lado no necesariamente va a tener la misma marca, no necesariamente va a tener el mismo proceso y no pueden compartir esas experiencias necesariamente. En función de eso, nosotros empezamos este proyecto, hemos experimentado con ciertas cosas en búsqueda de este objetivo de hacer una planta productiva que permita que el poder popular crezca, aprenda y además produzca, obviamente, con ellas de una forma que sea competitiva o económicamente viable. Nuestra primera experiencia comenzó con el alimento para animales, pero teníamos nuestra visión también en la harina de maíz. En el caso de los alimentos para animales, el proceso puede ser muy simple o también puede complejizarse. En este primer caso, nosotros hicimos un estudio de cómo podríamos hacer una planta combinada, es decir, que en cierto ciclo del día o en cierta parte del día ella opere como alimento para animales y en cierta parte como harina de maíz, entre otras cosas. Cuando nos dimos cuenta, en el alimento para animales habían tres tipos de procesos a modo grosso, obviamente mucho más dependiendo de la especie, pero a modo grosso tienes los procesos de dosificación, molienda, mezcla, enfriado y extrusión,
Dosificación, molienda, mezcla, extrusión, enfriado y obviamente los procesos auxiliares que son prelimpiado, ensacado, enfardado, dependiendo de cómo sea la presentación y cómo provenga la materia prima. Pero el más típico no es la extrusión. De hecho, la extrusión se guarda cuando uno quiere controlar la densidad, se guarda para procesos de mascotas o para alimentos para peces, o acuáticos en general, como son denominados. Pero con una extrusora tú puedes hacer el alimento que se utiliza en pellet para pollo, para cerdo, para todos los animales, solo que no es necesariamente económicamente viable. Generalmente se usa una máquina que se llama la pelletizadora. Por el otro lado, la harina de maíz, que generalmente tiene un proceso de trillado a modo general, que eso puede representar trillado, pilado o de germinado siendo el más genérico, que aplica para eliminar tanto la concha como el embrión. Y después tiene un proceso de extrusión, o como se conoce en las plantas, aquí no es extrusión necesariamente, sino que es el proceso de columna de vapor laminación. Después de ese proceso, pues viene el proceso de secado, molienda y clasificación, entre otras cosas dependiendo de la presentación de la harina y de cómo uno quiera, si es harina completa o no completa, o si le quiere fortificar o no fortificar. Así que si uno compara los dos procesos, quitando el trillado, en realidad no hay mucha diferencia, y además el alimento para animales también usa maíz. Y en realidad nos dimos cuenta que la máquina que es clave para que todos estos procesos funcionen es la extrusión. En el caso de la harina de maíz, la extrusión es utilizada para hacer este tipo de alimentos en zonas europeas porque fue un proceso modificado para no usar tanta agua. La forma de cocción de los productos de maíz aquí en América utiliza mucha agua, lo cual allá tenía muchos efluentes y tenía ciertas complicaciones. Entonces, en unos papers de investigación encontramos que evaluaciones del proceso de extrusión para generar la arepa en Colombia y en algunas universidades de Estados Unidos y el resultado fue que la extrusión era capaz de igualar o incluso mejorar el sabor de este plato tan tradicional. Entonces, como resultado, empezamos a orientarnos hacia los procesos de extrusión que además podrían ser utilizados para otras cosas como es la elaboración de pastas o ciertas mezclas alimenticias para infantes. Nuestra primera experiencia, como le iba comentando, es el alimento para animales y empezamos por los tres procesos fundamentales del alimento para animales para generar alimento en polvo. Todavía no nos preocupábamos por el alimento peletizado o tratado térmicamente, debido a que estábamos iniciando en esta área y queríamos ir aprendiendo pues de la misma forma que lo planteamos. Si nosotros queremos que ustedes aprendan o que el poder popular aprenda a producir, pues nosotros también tenemos que aprender a cómo generar estas máquinas. Entonces nuestra primera experiencia en alimentos para animales es lo que se ve en el cuadro rojo. Tratamos de hacer el proceso de dosificación, molienda y mezcla junto con ciertas características que los hicieron capaces de poder hacer una máquina que fuera de utilidad para el poder popular. La máquina que empezamos con uno de los que nos permitió simplificar la mayor cantidad de la máquina, que fue el molino de martillos, pero este es un molino con un diseño especial de rotor. No solamente tiene los martillos para realizar la molienda, sino que también tiene paletas de ventilador radial, los ventiladores radiales precisamente los más adecuados para el transporte neumático cuando el material pasa a través de ellos, lo cual además generaba suficiente presión negativa para aspirar al material. Eso nos permitió pues eliminar el transportador. Y que la misma capacidad queda definida de cierta forma por el control que se le hace al molino y a través de una válvula de entrada se puede modificar la capacidad que él tiene para consumir material. Una vez que este molino muele el material, ahí también tiene una criba. Como ven alrededor del molino hay una lámina perforada. Esa lámina perforada se puede cambiar fácilmente, fue diseñada para cambiarlo fácilmente y se puede cambiar la granulometría del producto en función de la especie animal que se va a alimentar, y no solo de la especie animal, sino también obviamente de la edad y la labor. Una vez que esto pasa a la criba, también el molino tiene las mismas piezas que aseguran la criba contra la carcasa del molino, funcionan también de una obstrucción a la circulación, porque cuando el molino muele el material,
queda como una nube de polvo molido que circula alrededor de él. Pero para tú moler algo, tiene que haber una gran diferencia de velocidad. Entonces hay ciertas obstrucciones en la periferia del molino que evitan esa circulación, paran el material y el molino puede darles con toda la cantidad de energía requerida. Una vez que él pasa la criba, el molino tiene un puerto en la parte inferior que cae directamente en la mezcladora, y la mezcladora tiene básicamente una triple función. La mezcladora funciona como mezcladora, como transportador de salida, y además su carcasa funciona como cámara de sedimentación. La velocidad de aire en el molino de martillos puede alcanzar alrededor de 50-60 metros por segundo, lo cual pues es bastante rápido, y pasar eso por un filtro de tela, primero, no es adecuado, y segundo, para poder para poder hacer que caiga en la mezcladora, hay que disminuir esa velocidad, ya que mientras se mantenga alta, esa velocidad ese aire puede transportar material, y es necesario bajarle su velocidad para que todos los sólidos, ante cualquier obstáculo o trayectoria de movimiento difícil, puedan caer en la cama de la mezcladora y puedan ser actuados por el rotor de mezclado. La mezcladora utiliza un rotor de doble listón o doble cinta horizontal. La cinta externa mueve el material hacia la salida, en este caso la descarga como está ahí señalada, y la cinta interna mueve el material hacia atrás, para hacer una zona de mezclado entre dos flujos de material, uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás. La cámara de sedimentación básicamente es eso, es una cámara que baja suficientemente la velocidad del fluido para que caigan las partículas, y además tiene una obstrucción que obliga a hacer una curva al aire para poder salir y pasar a la manguera que está en el banco de filtro. Esa curva también hace que caigan más materiales en la mezcladora, porque la idea es que caiga la mayor cantidad del tamaño deseado, pero lo que es muy fino, el polvillo que es muy fino y que puede afectar al sistema respiratorio del animal, pueda subir hacia el filtro y caiga después depositado en otro banco, en otro contenedor que está dentro del banco de filtros. Como ven a la derecha de la lámina, el banco de filtros es una estructura bastante alta, está formado por filtros mangas o mangas filtrantes. El flujo empieza arriba, que proviene de la mezcladora, cae por gravedad, y abajo hay una tolva que tiene abajo unos puertos que permiten sacar el material muy fino que pudo resistir la resistencia de flujo en la mezcladora y que pues cayó al banco de filtro. Eso nos permite eliminar esos materiales finos del alimento del animal, y hay algunas industrias que utilizan ese producto, así que tampoco es que se pierda el ambiente o forma parte de un contaminante ambiental o de repente afectará a los trabajadores o afectará a personas aledañas, sino que más bien puede ser aprovechado y no se pierde, y además el filtro o el banco de filtros permite mantener la salud de los trabajadores, lo cual, por el hecho de que sean poder popular precisamente, bueno, y básicamente cualquier persona, es importante y de máxima importancia mantener su salud. Entonces nos pareció que aunque esto era una estructura más y que de cierta forma aumenta el costo, pues no hay costo para asegurar la seguridad de los trabajadores, obviamente. Continuando con la próxima lámina, vemos cómo fue el proceso de construcción de esta máquina. La máquina a la izquierda la pueden ver cuando ya fue toda soldada. Estaba todavía en prueba en ese entonces, y muchas personas nos ayudaron, particularmente el alcalde de Yaguarapara en ese entonces trajo materia prima para que nosotros pudiéramos probar la máquina, ver si había que hacerle alguna modificación o que podíamos mejorar en ella. También nos dio algunas indicaciones de cómo ellos pudieran beneficiarse más de la máquina. Y a la derecha, pues ya la ven una vez que terminamos todo lo que es la experimentación. Ya ahí pueden ver que está pintada y está bastante lista. A la derecha de la lámina pueden ver su instalación en Yaguaraparo. La instalamos en un galpón, o en este caso un silo plano, donde tenían maíz alrededor y se podía usar la manguera de aspiración con ese mango que le ven ahí para poder irlo recogiendo. En este caso nos dimos cuenta que, dado que la máquina estaba en una sola posición, la manguera no era tan necesaria con su tobera de succión, sino que
ella fue adaptada para pegarse directamente a una tolva en la que la persona simplemente dosificaban la mezcla que querían para el alimento del animal correspondiente y se iniciaba el molino y el molino hacía la misma extracción del material de la tolva y se autoalimentaba y luego alimentaba la mezcladora. De esta forma logramos procesar en las primeras pruebas entre unas 2 toneladas de material y eso nos permitió pues definir la capacidad productiva, definir ciertos problemas de desgaste que podían pasar, ciertos problemas de operación, pero la máquina resultó ser bastante simple de usar. No requería mayor atención, el ciclo de producción duraba alrededor de 15 minutos, un poco menos. Lo único que uno tenía que hacer era alimentar la tolva, prender la máquina y ya uno podía básicamente irse a descansar o a ver cómo funcionaba la máquina. El mismo molino de martillo se ocupaba de la mezcla, se ocupaba de la molienda, después la mezcladora actuaba por sí sola, el filtro no tiene nada que hacer particularmente, y una vez que pasaban los 15 minutos después de haber temporizado la mezcla, tú vas, abres la válvula, agarras el saco, ensacas el material y inicias otro ciclo. Entonces, los participantes en las pruebas de Underwater Paddle les gustó bastante la máquina, no solo por el hecho de que era bastante simple de usar, sino que también resultó bastante silenciosa, resultó bastante simple de hacer, era visualmente, pues les gustó bastante y además no soltaba toda esa capacidad de polvo o todo ese polvo a los que generalmente se está acostumbrado con máquinas a veces de poco costo. En este caso, a pesar de que no es una máquina de gran nivel industrial, por supuesto tratamos de mantener ese alto estándar en cuanto al sello de polvo. Muy bien. En este caso, posteriormente a la experiencia con el alimento para animales, iniciamos una experiencia con la maquinaria de harina de maíz precocida y diseñamos este proceso. Este proceso consistía de un desgerminador, un extrusor, un secador, un molino y un clasificador. La razón por la que fue escogido este proceso en parte fue porque nos pareció bastante adecuado las indicaciones de por qué en otros lados se había optado por los procesos de extrusión a pesar de que era una máquina un poco más compleja. Un poco más compleja, no, considerablemente más compleja que una columna de vapor laminación. Sin embargo, nos pareció que la ventaja de no utilizar agua, no utilizar vapor en una instalación de baja escala, equipos de vapor, tuberías de vapor que utilizan, pues que pueden ser peligrosas porque simplemente se trabaja con presión. Nos pareció que era preferible trabajar con un extrusor que tiene varias ventajas. En primer lugar, no requiere el vapor, hace el calentamiento por la misma electricidad provista por el motor. Y además, al extruir el material, tú puedes controlar varios factores a través de la velocidad del motor e incluso el material que sale bastante seco en comparación con cómo sale del proceso de columna de vapor laminación. En ese sentido, pues diseñamos esta extrusora teniendo en consideración que las extrusoras tienen un problema que es su mantenimiento. Generalmente muchas extrusoras tienen ejes muy largos, muy complejos, que tienen un mecanizado bastante costoso y pues obviamente van a sufrir desgaste y no queríamos que el poder popular se viera entonces de repente en un lugar lejano donde no tienen acceso a centros de mecanizado o a máquinas de fresadoras que tengan el nivel de complejidad requerido para la elaboración de estos ejes. Pues se rediseñó el concepto del eje de la extrusora para hacerlo modular de cierta forma que los repuestos fueran fáciles de producir y fáciles de transportar, por supuesto, fáciles de llevar al lugar. Entonces, bueno, el proceso en este sentido, como dice aquí a la izquierda, pues tenía un menor número de máquinas de proceso, ya que la extrusora se ocupaba de algunos procesos. No se utiliza vapor ni gas, todo es eléctrico, menor consumo de agua de proceso, menor tiempo de secado porque lo que sale de la extrusora ya está bastante seco por el secado flash que ocurre en la expansión cuando sale de ella. Y además la extrusora es una máquina importante de desarrollar porque es muy versátil, muy flexible. Se puede usar con diferentes cambios en los tornillos y en la longitud y en la velocidad del motor. Se puede utilizar tanto para alimento balanceado, que puede producir alimentos para acuáticos, mascotas. También puede producir los demás alimentos para animales.
También permite hacer fórmulas infantiles, alimenticias y alimentos de extruir en general, como por ejemplo las pastas, que son muy comunes en el proceso de extrusión. Pero obviamente, aunque parece que es un solo equipo, las extrusoras tienen varias clasificaciones y hay que hacer los cambios correspondientes. Una vez que sale de la extrusora, el material pasaría al secador para terminar de llevarlo a un nivel de humedad adecuado, luego pasaría a un molino similar al molino de la planta de alimentos para animales. Este molino tiene succión neumática, precisamente para agarrar el material proveniente de la secadora y luego cae en el clasificador para llevarlo a la granulometría adecuada que es solicitada por la ley para el caso de harina de maíz precocida para alimentación humana, por supuesto. Esta planta lamentablemente no la hemos podido construir, todavía estamos en la compra de algunos materiales que hacen falta, pero su producción estimada es de unos 150 kilogramos hora y el consumo total es unos 27 kilovatios. Mucho de eso en parte por la extrusora, que tiene un motor de 15 HP, pues debido a su gran alto consumo de corriente, ya que requiere transformar esa potencia en calor para hacer la precocción de la harina de maíz. Muy bien, el desgerminador es un modelo comercial, a pesar de que lo fabricaríamos nosotros, es un modelo que se conoce a veces mucho como pilador 3 en 1, que sirve para arroz, para el descascarillado de arroz, también sirve para el café y también se usa para el maíz, para hacer quitarle lo que es la concha y el embrión, dependiendo de un cuchillo regulable que se le puede ir cambiando, ya que todo el maíz no siempre es el mismo, el maíz de un lado no es del mismo tamaño, ni tiene la misma dureza, ni la misma resistencia a la abrasión que los otros, entonces se puede hacer una regulación. La extrusora, como pueden ver aquí, esta es una sección transversal, una visión de la sección transversal de la extrusora. Utilizaría rodamientos de relativamente fácil acceso, son rodamientos para carro, y el eje principal tiene mangas en vez de un eje sólido total de tornillos, tiene mangas de tornillos. Son mangas de tornillos, la razón es para que nosotros podamos fabricar bastantes repuestos y se le pueda proveer a la planta, y además no solo eso, sino que con un solo eje se puedan probar varias configuraciones de tornillos, ya que como mencioné, no todos los granos de maíz son iguales, algunos tienen ciertas diferencias y de repente hay que hacer ciertos ajustes a la geometría del tornillo dependiendo del tipo de grano y además dependiendo del tipo de materia prima y dependiendo del tipo de producto que se quiera realizar al final. Por supuesto, de la parte izquierda, aunque no se ve mucho, el dado de extrusión o la matriz puede ser cambiada dependiendo del producto y la forma que uno quiera realizar y del diferente tratamiento que se le quiera dar al material. El secador enfriador se trató de hacerlo lo más simple posible. Se consultó bastante bibliografía y lo que llegamos a la conclusión es que el nivel de humedad que sale el material de la extrusora no era suficiente para meritar tener un ventilador o un soplador de aire o incluso de aire caliente para poder realizar el secado, sino que simplemente pasarlo por un tiempo en una tamizadora que tiene una cierta inclinación muy leve para que el material pueda avanzar muy lentamente, y al rotar el material y que caiga, él puede estar expuesto al aire. En este caso, para ayudarlo un poco, nos dimos cuenta que podíamos utilizar el mismo molino con la succión neumática que él tiene. Como ven ahí, a pesar de que no se ve mucho, este molino también tiene las paletas de ventilador. Este molino estaría conectado directamente a la salida del secador, y eso crearía, la succión crea el flujo de aire dentro de la secadora que va a ayudar a secar el maíz proveniente de la extrusora, y además va a alimentar al mismo molino para su molienda. Una vez que pasa el molino de martillo, pasa al clasificador para darle el tamaño requerido según la ley, como ya les había comentado, que se tienen unos tamaños definidos. El clasificador se trató de diseñar lo más simple posible, a pesar de que no se ve aquí. Él es un tambor que está enrollado, que tiene un tamiz que tiene la granulometría correcta o el tamaño de la abertura
provee la granulometría correcta en el maíz, y él tiene unas escobillas soldadas alrededor del rotor que ayudan como a barrer o a tratar de esparcir el polvillo proveniente el polvillo no, pues la harina del molino, para poder ocupar la mayor cantidad de área en dicho tamiz. Una vez que pasa eso, pues ya depende del proceso particular, se puede pasar una mezcladora para fortificarlo, o puede simplemente ir directamente ensacado o almacenamiento temporal. Otra experiencia que tuvimos con la harina de maíz es el de la harina de maíz pelado. La harina de maíz pelado fue un proceso desarrollado por el licenciado Carlos Partida. Incluso él adelantó bastante del diseño y cómo quería la maquinaria. Esto fue en conjunto con la Gran Misión Saber y Trabajo, quien originalmente habló con el investigador y acudió con nosotros para ayudarnos con la parte de fabricación. La fabricación completa se hizo en el CIMECDI, y tanto los diseños como los planos, por supuesto, con la participación del profesor Partida. Esta máquina fue fabricada totalmente en acero inoxidable, fue instalada en un galpón de alimentos Cojedes, y se hicieron pruebas para su funcionamiento y se demostró pues que producía la arepa adecuadamente. Esta fue una bastante buena experiencia, utilizaba un proceso no convencional, más químico, pero se lograban los mismos resultados, así que también es una experiencia favorecedora para nosotros. En el marco de las harinas de alimento para humanos, en marco de un proyecto que se llevó a cabo para la harina de trigo, también se realizó este diseño en el que tratamos de expandir la experiencia que yo les comentaba, de hacer máquinas que permitieran el aprendizaje. En este sentido, se realizó esta máquina que es fácil de transportar en este sentido, en que ella es una unidad compuesta por todos los procesos de prelimpieza requeridos. En este caso, la prelimpieza tiene el aspecto neumático, el aspecto vibratorio, el aspecto del sacapiedras y del escariador. Esto es para limpiar todas las impurezas que son livianas, como hojas, palos, ramas o granos incluso que estén dañados. La parte vibratoria para eliminar los materiales que son de gran tamaño, el sacapiedra para los materiales que son de tamaño similar pero que son más pesados, y el escariador para quitar los sucios que puedan tener en la superficie de algunos granos. Después de esto, este proceso es completo de prelimpieza. Entonces esto era un módulo que simplemente se puede llevar a instalar en una planta y ya tienes todas las funciones de prelimpieza. No hay que preocuparse por la conexión entre ellas, tener tuberías de conexión, hacer la estructura para cada una. Ya es una unidad compacta que viene lista para ser instalada en una fábrica, y pues en una fábrica no, una planta procesadora, y a iniciar su producción o complementarla o incluso aumentar su capacidad productiva. El modo de funcionamiento de esta maquinaria, como ven, como ya lo había comentado, la máquina empieza en uno, que es donde se carga el grano que tú deseas limpiar. El transporte neumático a través de un ventilador, un soplador que está instalado en la parte trasera, lleva el material hasta el módulo 3, que es donde se realiza una especie de filtrado inercial. En este dispositivo el flujo de aire tiene que hacer una curva para poder salir, y al hacer esa curva el material pesado que tú deseas seguir limpiando cae a los demás equipos, mientras el material que es muy liviano y puede seguir la trayectoria del aire lo va a continuar y va a salir del equipo. Una vez en el tamizado se hace lo que es la limpieza de las partículas que son más grandes que el grano. Como se ponen diferentes tamices, simplemente el material que es muy grande se va a descargar por un puerto de la máquina, mientras que los granos van cayendo y siguen el proceso. Posteriormente se va al sacapiedras, al módulo 6. En el módulo 6 se realiza la separación de los materiales que son más o menos del mismo tamaño de los granos, pero que son más pesados. Y una vez que ya has quitado todo el material foráneo, pues tú pasas a la última vez, que es la limpieza superficial, que es donde quitas ciertas impurezas, o incluso puedes llegar a pelar de cierta forma el grano, dependiendo de cómo tú hagas la regulación de la máquina. Esta máquina, como les dije, lo que nos gustó bastante de ella, o lo que buscábamos de ella, era que fuera un módulo listo, que tú simplemente lo llevaras, la persona no tuviera que pensar mucho, simplemente lo pone con el proceso, y ya tiene esta parte de la planta productiva.
Y llegamos pues al final de lo que les quería comentar, que es lo que nosotros tenemos como una visión. Uno de los problemas que, como ya les comentaba, habíamos visto es la necesidad de aprendizaje por parte del poder popular, pero no solo es por parte del poder popular, sino que también tenemos que tener un ciclo de aprendizaje, nosotros los fabricantes y diseñadores de máquinas, como los planificadores sociales, tanto como el país y las autoridades del país. Es necesario volver a retomar lo que es la industrialización en este sentido. Pero eso tiene ciertos efectos, en nuestra opinión. Requiere bastante tiempo, requiere bastante inversión de aprendizaje, y dada la situación económica y también política que experimentamos, pues esto debe ser realizado tanto de la manera más rápida posible como de la manera más económica posible. Lamentablemente el aprendizaje siempre conlleva errores, y los errores pues siempre son un riesgo y una falta económica. Entonces, en lugar de realizar plantas experimentales o plantas en las que le proveemos al poder popular, pues, de plantas de maquinaria de alta tecnología, con edificios ya listos, con estructuras de recepción y entrega de materiales ya listas, sin haber a veces necesariamente comprobado la factibilidad de muchas de estas cosas. Y el problema es que chequear la factibilidad muchas veces implica bastante tiempo de planificación. Pues nosotros vamos por algo opuesto. Es decir, si queremos, si queremos tener algo que nos permita no gastar la inversión, pero que a la vez nos permita equivocarnos e invertir y simplemente rectificar, planteamos este concepto que fue leído y utilizado para otras plantas, en este caso también para plantas de alimentos para animales, que es las plantas containerizadas. Este tipo de plantas son unidades que están listas con toda su maquinaria, toda su conexión, toda su maquinaria auxiliar, electricidad y en general pues estructura inclusive, son listas desde el taller, son calibradas, son probadas en el taller y simplemente son colocadas en un camión que esté adecuada para el transporte de container, se lleva al lugar, se baja y sin necesidad de una mayor obra civil, a veces solamente la fundación o incluso ni siquiera solamente eso, se conecta a los servicios de agua y luz, estilo plug and play, o conectar y estar listo para operar, y ya la planta arrancaría. Entonces, esto es importante, como vemos aquí, son unidades listas para ser puestas en lugar, tienen obra civil limitada, tienen una capacidad bastante amplia de ser transportadas, ocupan mayor flexibilidad de proceso, ya explicaré por qué, y además tienen una reducción del tiempo de fabricación. ¿Por qué? Cada vez que tú vas a diseñar una planta, tú tienes que planificarla, ver dónde va a ser la obra civil, cómo vas a poner las máquinas, empezar a ver cómo vas a poner las líneas, las tuberías, dónde van a caber ciertos procesos. Eso lleva mucho tiempo de diseño, y si nosotros queremos hacer una rápida industrialización, también requiere mucho esfuerzo de personal que lamentablemente hemos perdido. Entonces, en nuestra opinión, bastante beneficio podríamos lograr de poder realizar plantas básicamente estandarizadas que se pudieran fabricar de esta forma, concentrando todas las habilidades tecnológicas y de personal que podemos en los centros de conocimiento, como la Fundación Instituto de Ingeniería, como el IDEA, como otros entes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o incluso en la creación de un ente combinado que nos permita hacer estas máquinas o estas plantas containerizadas listas desde la fábrica. Eso también tiene otro beneficio. No necesitas transportar una gran cantidad de profesionales, herramientas, maquinaria de proceso, de fabricación, o para poner obras civiles a lugares a veces incluso remotos para poder hacer eso. Eso incluso reduce nuestra capacidad de producción. De esta forma podemos concentrarlos todos y ponernos a trabajar en hacer herramientas de producción que serían las plantas. Y respecto al riesgo que les hablaba, en caso de que no funcione, porque la experiencia puede probar que no funciona, pues simplemente no tienes mayor pérdida. Tú agarras ese mismo container, no invertiste mucho en una obra civil, simplemente agarras el container, te lo llevas para la planta de fabricación de nuevo. Si hay que hacer unas mejoras significativas, que de repente eso pasaría obviamente durante la fase de prototipo, y si no, simplemente te lo llevas a otra localidad donde pueda ser productivo porque haya mejores condiciones.
Otra ventaja de que sea transportable, por ejemplo, en el alimento para animales o incluso otros rubros que utilicen materia prima de origen vegetal, de origen vegetal o de cualquier origen, es que pueden utilizar materia prima que funcione por temporada. Mucha de la planificación que se hace de las plantas es para poder tener un abastecimiento continuo, y obviamente tú no quieres alterar ese abastecimiento, ni la línea, ni la planificación de la planta, para tú tener que agarrar un alimento o una materia prima de temporada que pues te va a interrumpir contratos con otros proveedores de materia prima. Pero de esta forma, teniendo unas plantas transportables, que de nuevo no tienen que ser del mismo tamaño de la foto, sino que pueden ser cosas tan simples como la planta en tráiler que les comentaba que se hizo de alimento para animales, o el cual fue el objetivo. Simplemente se transporta a un lugar donde se dé esa materia prima por temporada, se aprovecha, y pues simplemente luego, cuando no esté de temporada, se va a otro lugar o se va a su lugar de origen. Esto tiene ciertas ventajas. Hay muchos lugares que no siempre pueden usar las maquinarias convencionales porque pues simplemente no tienen los cultivos cercanos suficientes, pero de repente tienen cultivos que nutricionalmente son adecuados, pero lamentablemente las máquinas no estaban diseñadas para ellas. Y el objetivo de esto es poderles permitir también desarrollarse en estos rubros. En este sentido, pues como decimos, esta presentación no es tanto, a pesar de que sí, para ver los logros que hemos logrado que hemos realizado en esta área de maquinarias para el procesamiento de alimentos para animales y harinas para consumo humano, sino para hacer público este tipo de conceptos que nosotros creemos que nos puede llevar a una rápida industrialización a través de la economía productiva comunal. En este sentido sería, como ya les decimos, plantas que nos permitan concentrar nuestro recurso humano, profesional, técnico y de fabricación en lugares adecuados para su amplio desarrollo, que nos permitan llevar estas maquinarias con fácil transporte y requerir pocos profesionales, máquinas y herramientas para llevar a instalarlas en lugares remotos que permitan su industrialización, su producción. Y además que sean plantas fabricadas aquí, hechas aquí, diseñadas aquí, con los insumos de mantenimiento realizados aquí, que nos permitan darles el mantenimiento. Y no solo así, que van a permitir dar el aprendizaje, porque si todas las plantas son similares, la persona que está fabricando al otro lado del país puede, mediante un foro, celular, internet, intercambiarse con otro. Mira, tuvimos estas dificultades o tuvimos estas oportunidades o descubrimos que también podríamos usar esta máquina para esto, y eso se puede comunicar perfectamente a la otra, ya que básicamente sería lo mismo. Por supuesto, eso no quiere decir que todas serán exactamente iguales. De hecho, uno de los puntos es que los módulos sean diferentes entre sí, es decir, que el módulo albergue un proceso completo, no albergue necesariamente toda una planta. Y al permitir esto, si otra planta necesita otro flujo de proceso, simplemente es un juego de alternar los módulos de las plantas y no necesariamente de tener que diseñar desde cero, seleccionar la maquinaria, ver cómo la vas a conectar, sino que ya ellas vienen con todas sus conexiones estandarizadas. En este sentido, bueno, como les digo, aquí en la Fundación Instituto de Ingeniería, pues nuestro objetivo es lograr esta industrialización que tanto necesita el país. Pero no es una industrialización ajena al pueblo, sino que le permita al pueblo aprender y educarse en ese sentido. Un pueblo que sepa de nuevo que puede hacer las cosas, que puede lograr una producción, que a través de tener esta planta que les permita crecer, quizás una cosa que se me olvidó comentar, estas plantas también permiten poner líneas paralelas, es decir, si ya yo produzco suficiente para llenar toda la producción de esta planta, yo puedo poner una línea paralela o puedo mandar a solicitar un módulo más grande, e incluso ya este módulo pequeño puedo mandarlo a otro lugar que necesite iniciar su proceso de aprendizaje productivo, y yo tener un módulo prácticamente en el mismo lugar, pero que tenga una mayor capacidad productiva. Entonces, este concepto de tener plantas de rápido transporte que nos permitan desarrollarlas y probarlas y calibrarlas en lugares con toda la tecnología y servicios adecuados, que sean de bajo riesgo en cuanto a la inversión nacional para mantener los recursos lo más eficientemente posible, y que sean de bajo riesgo en el sentido de que si algo no sirve en un lugar simplemente se puede mover al otro. Nosotros creemos que es una herramienta muy importante en esta situación económica, y en la Fundación Instituto de Ingeniería estamos totalmente disponibles
para cualquier observación, cualquier comentario, cualquier aporte que puedan dar a este tipo de conceptos y sobre todo si quieren formar parte pues, de este proceso de aprendizaje que también nosotros estamos atravesando. En ese sentido, bueno, muchas gracias por su atención y estoy seguro que los datos de la presentación serán puestos en línea junto con la forma de cómo contactarme a mí y al jefe del Centro de Ingeniería Mecánica, o si no, también pueden atender a las instalaciones de la Fundación y pues buscarnos para tener una conversación sobre esto. Bueno, una vez más, muchas gracias por su atención y espero poder hablar con los profesionales y parte del poder popular interesado. Hasta luego.